amigos, tal y como habíamos anunciado en el espacio estelar del día, tenemos el placer de recibir a Alberto Despradel, quien fue embajador de la República Dominicana en Haití y es un experto en temas referentes a la situación haitiana. Bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, embajador. Buenos días. Gracias a ustedes que tuvieron la deferencia de aceptarme a participar en este programa tan importante del espacio dominicano. Bueno, vamos a ver, la situación de Haití. Quisiéramos que nos ayude a entender ese acuerdo al que se llegó anoche, sí, y si esto realmente garantiza que se desactiva la inminente crisis que se estaba venir para el día de hoy. Sí, se llama el Acuerdo para la Salida Duradera de la Crisis Política, así se llama el acuerdo que se concluyó anoche y que fue resultado de un intenso cabildeo y de negociaciones entre el Poder Ejecutivo, lo que queda del Poder Ejecutivo haitiano, el presidente Michel Martelly y la oposición, los principales partidos y la oposición haitiana. El acuerdo en cuestión de unos 30 artículos fue rubricado por 16 partidos políticos, con la presencia de 16 partidos políticos, pero la ausencia en la firma de 4 de los más principales de ellos. ¿La Balaz? No, la Balaz no aceptó ir a esa reunión. Ah, la Balaz ni siquiera participó. Hay un problema de ausencia de ciertos espacios de la política haitiana en estos acuerdos que se están tratando, buscando una solución política a una situación difícil que atraviesa la República de Haití en el aspecto institucional. La Balaz no estuvo presente, pero tampoco estuvo presente, y es importante señalarlo, el grupo de demócratas cristianos seguidores del presidente Manigá, que también rechazan. No participaron. No, la señora Mirlán Manigá, secretaria general del Partido Demócrata Cristiano Haitiano, pues se negó rotundamente a aceptar. Son dos de las principales fuerzas políticas. Sí, son dos de las principales fuerzas políticas. Y hay un movimiento que se llama el MOPOP, que plantea activamente como punto fundamental de diálogo la salida pura y simple del presidente Martelly del poder, que es una actitud muy radicalizada, que propicia que se acelere el proceso de conflicto y de degradación que vive la institución. Precisamente quisiéramos así que de manera breve nos diga cuáles son las manifestaciones de la crisis, porque está, por un lado, lo que está pasando en el Congreso Nacional, sí, por otro lado, la solicitud y demanda de renuncia de Martelly, sí, y por otro lado, lo del nombramiento al primer ministro. Esos son, sí, como los distintos aspectos. Lo esencial de la crisis haitiana es la insatisfacción de la gran mayoría de la sociedad haitiana de sus derechos ciudadanos. No existe derecho a la alimentación, al trabajo, a la educación, a la salud, de preservación del medio ambiente, dignidad. No existe ni siquiera el principio fundamental de un ciudadano, que es la identidad. No existe la identificación ciudadana. O sea, que el proceso revolucionario más hermoso que conoció la historia de la humanidad, que fue el proceso que convirtió esclavos en seres humanos, o sea, objetos y animales en seres humanos en 1844, no logró crear y consolidar en su sociedad el ciudadano. No, en el 1844. No liberamos nosotros. 1804. En el 4. En el 1804. El 1 de enero de 1804. Que es la primera república negra del mundo y la primera república de América Latina. Además. Sí. Ese proceso, pues esa élite que encabezó ese proceso revolucionario hermosísimo, pues no llegó a transformar al ser humano negro en ciudadano de un Estado incluyente, con un proyecto nacional incluyente que liberara a Haití de la situación en que se encuentra, que es el país más pobre de América Latina y uno de los países más pobres del mundo. Porque no hicieron lo que mucho tiempo después hizo Nelson Mandela. Exacto. Que fue, en lugar de imponer los resentimientos lógicos que tenían que tener, lo que hizo fue darle la gran lección a los blancos, poniéndolos a participar juntos y mostrándoles respeto también. Desde luego, pero Nelson Mandela tuvo la oportunidad que no tuvieron los haitianos en 1804 de entender eso. Claro, lo que pasa es, además, eran analfabetos. Lo que pasa es que los haitianos aniquilaron sus posibilidades de desarrollo porque veían a las plantaciones y los ingenios
como una expresión de la esclavitud que le impusieron. Exacto. Y los destruyeron. Exacto. Es decir, destruyeron los medios de producción. ¿Por qué esa incapacidad de la clase política haitiana de llegar a consenso, acuerdos, sobre todo después de las dictaduras de los Duvalier, ¿no? Eso es lo que estamos viendo hoy, la última etapa de una sucesión de tentativas de ver si logran un consenso que le permita desbloquear una situación que de día en día es más crítica. Mira, todo comienza, desde luego, tenemos que remontarnos a los propios orígenes de la creación del Estado haitiano y la incapacidad de la élite haitiana de dirigir un proceso, un proyecto nacional incluyente. Ahora bien, ustedes recordarán que en el 2010 se hizo un proceso electoral bastante complejo en Haití, en el que resultó electo el presidente Martelly. Ese proceso electoral en el cual participó el 25% de la población electoral haitiana. Y hubo un serio conflicto. Todos los procesos electorales escenificados en Haití después de la salida de la dictadura en 1986 han estado caracterizados por los conflictos, poca presencia del electorado, salvo la elección que en 1989 eligió al presidente Aristide. Fue la que tuvo mayor asistencia electoral. Entonces, desde entonces, ustedes recordarán que Haití es, a partir de la Constitución de 1987, una presidencia parlamentaria, que el Poder Ejecutivo es bicéfalo, es un presidente debilitado en sus funciones para evitar que se convierta en dictador o presidente vitalicio, que dirige al Estado, y un primer ministro que debe ser propuesto después de consulta al presidente con los dos presidentes de las cámaras altas y la Cámara de Diputados para la aprobación de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué pasó en Haití? En Haití hay que cada 2 años proceder a una elección parcial del Senado de la República, porque hay 10 departamentos y 3 senadores por cada departamento. Como en Estados Unidos. Exacto. Y hay una primera porción de 10 que dura 2 años. A los 2 años más tarde hay que hacer para 10 más, y entonces eso asegura la continuidad permanente de un quórum de sus miembros permanentemente establecido. En Haití, el presidente Martelly, por múltiples razones, no celebró las 2 consultas electorales parciales que debían hacerse para llenar las vacantes que se iban cumpliendo en el Senado de la República. Entonces, ¿qué pasa? Llega el día de hoy, 12, que es el segundo lunes del mes de enero, en que eso es hoy. Hoy, que a las 12 de la noche, pues, el Senado de la República de Haití queda con 10 personas, pero la Cámara de Diputados, que debieron haber hecho las elecciones para elegirla, tiene que levantarse la Cámara de Diputados entera y también irse. Se quedaría entonces un poder legislativo sin capacidad de jugar su papel tan importante en un gobierno parlamentario, porque no es una presidencia tipo americana o como la República Dominicana, que el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Entonces, esa situación ha creado una crisis que se expresa de 2 maneras. Con una posición, digamos, radicalizada, que entiende que la política es la confrontación en la calle y que primero pidió la salida del primer ministro y ahora está pidiendo la salida del presidente Martelly como única posibilidad de negociar una solución a la crisis. También pidieron la renuncia del presidente de la Suprema Corte. Ya se fue también. Y no se quería ir, no, y tuvo que renunciar. Sí. Y pidieron, entonces, ¿qué pasa? Para solucionar la crisis, entonces, Martelly y la oposición más sensata dice que había que resolver 4 problemas fundamentales. El primer problema era la renuncia del primer ministro y la designación de un primer ministro de consenso y la instalación de un gobierno de consenso que le asegurara mayor imparcialidad a la gestión pública. Segundo, la renuncia del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Tercero, la prórroga prórroga del mandato constitucional de los 20 senadores que se encuentran y de los diputados que están actualmente en la Asamblea Nacional hasta que se celebren las elecciones parlamentarias que sustituyan o reconfirmen los candidatos que deben... Eso fue acordado anoche también. Entonces, hay
anoche, ¿qué pasó anoche? Anoche se firmó un acuerdo que se llama de salida durable de la crisis. Ese acuerdo explica lo siguiente. Primero, el acuerdo como tal. Primero, que debe designarse, debe aprobarse en la Asamblea Nacional de la República de Haití la propuesta de formador de gobierno que hizo el presidente Martelly al designar como presidente, como primer ministro designado a Evans Paul. Eso tiene que al ir sugerirlo. Porque... Sí, sugerirlo. Es un decreto que sugiere. Eso es lo primero. Y después negociar con los partidos políticos la composición del gabinete de Estado que formará parte de ese gobierno de transición que tiene como vocación principal y fundamental pacificar el país y organizar el proceso electoral que a celebrarse antes del fin de año, que legitimará los funcionarios o las autoridades haitianas que serán en el Poder Legislativo y en la Presidencia de la República. Segundo, tiene que elegir el Consejo Electoral Provisional, que son 9 miembros, y debe ser elegidos de acuerdo según este acuerdo, debe ser elegido por propuestas que hacen 9 instituciones de la sociedad civil, porque se entiende que esos 9 miembros del Consejo Electoral Provisional no pueden ser militantes políticos ni gente incondicionales al gobierno del presidente Martelly. Después tenían que liberar los presos políticos, porque en este proceso, pues en la dinámica de las confrontaciones han sido arrestados por múltiples razones personas que se entiende que son presos políticos. Ellos reclamaban eso. Y después hay que definir un calendario electoral bien claro que permita que todos los grupos políticos y todas las personas interesadas para involucrarse en ese proceso, pues sepan claramente que las parlamentarias se celebrarán en el mes de septiembre y que la presidencial será celebrada 2 días después o 2 días antes, 2 días después o un mes después. Bien, aquí se acordó eso. Pero ¿qué pasa? Que como hay una discusión en Haití sobre la pertinencia de que el primer ministro sea Evans Paul, porque hay una parte de la oposición que cuestiona la capacidad del primer ministro Evans Paul para dirigir este proceso tan delicado de la historia de Haití, pues se tiró para un segundo tiempo ese acuerdo y se priorizó como fundamental la prórroga de los asambleístas, la prórroga en su puesto de la Asamblea Nacional, los 20 senadores que están en funciones y de los diputados. O sea, lo del primer ministro no está contenido ahora en el acuerdo. Se dejó por segundo. Entonces, ¿qué pasa? Anoche el presidente de la República de Haití pues convocó por mediante decreto a una Asamblea Nacional Extraordinaria. Esa Asamblea Nacional Extraordinaria tiene un solo mandato y dice claramente que el mandato de ese cuerpo es convocado, el cuerpo legislativo es convocado de manera extraordinaria para el domingo 11 de enero del 2015 al efecto de que vote las reformas de la ley electoral del 27 de noviembre del 2013 antes del 12 de enero del 2015. Pero esa era ayer, esa reunión. Sí, pero ayer no se pudo hacer y se estableció que tenía que celebrarse a las 10 de la mañana de hoy. Mandato, prorrogar la asamblea para evitar que se cree el vacío institucional que conduciría prácticamente a la sociedad haitiana a una situación de imprevisibles consecuencias. Si eso se logra, entonces será una solución parcial de la situación. Pues una solución que implicará una marcha forzada ahora. Primero, ya no se rompe, digamos, el esquema de la legitimidad parlamentaria fundamental para todas las negociaciones, todas las decisiones que hay que hacer, porque ustedes entenderán que el primer ministro tiene que ser aprobado por la Asamblea, el gabinete de gobierno tiene que ser aprobado por la Asamblea, las propuestas de los miembros del comité, de la comisión de la Junta Electoral Provisional de Haití, los 9 miembros tienen que ser aprobados por el Senado de la República en este caso, o sea que pero todo depende de ahora sería revestir de legalidad a los miembros de la Asamblea que concluiría. La continuidad. Es que es la continuidad de eso. ¿Se puede hablar de que hasta ahora en Haití ha existido un Estado fallido, como alegan algunos sectores? Bueno, yo entiendo que hay un Estado frágil. Fallido quiere decir que
fracasó un proyecto de nación. Hay muchísimos problemas que se generan desde hace 2 siglos en la sociedad haitiana que evidencian que hay disfunciones institucionales, asunción del futuro del pueblo haitiano por predestinado, etcétera, que evidencian claramente que es una sociedad subdesarrollada con características muy marcadas. Pero existe un Estado haitiano producto de 2 realidades, la realidad colonial y la incapacidad de su élite para desarrollar un proyecto de nación coherente. Sí. Pero ese Estado, con todas esas características de debilidades, es el Estado con el cual o con el que la República Dominicana tiene que desarrollar y armonizar relaciones binacionales y transfronterizas en una isla que por razones geográficas e históricas estamos obligados, combinados, a coexistir y a convivir 2 sociedades, dos estados soberanos de características diferentes, pero con intereses comunes. ¿Cuál? La insularidad. Aquí siempre decimos que ninguno de los 2 se va a mudar y por lo tanto tenemos que aprender a convivir. Ahora, en este momento, en cuanto al gobierno dominicano, se acaba de hacer una reunión el día de ayer, sí, en la frontera, el canciller, todos los jefes militares y el embajador allá y los 5 cónsules. Todo esto después del incidente que hubo en San Pitre, y como una forma, parece, de darle respuesta a los que le están exigiendo al gobierno que sea más fuerte en sus reacciones frente a Haití. Esa crisis que usted acaba de describir aquí, ¿usted piensa que pudo haber, influido en la actitud que hasta ahora han tenido las autoridades dominicanas? El gobierno dominicano ha sido coherente con la realidad. ¿En qué sentido? Que nosotros no tenemos que vivir de espalda a la realidad para definir una política exterior con la República de Haití, sino que debemos estar conscientes de lo que hay. Nosotros sabemos que tenemos frente a nosotros un gobierno muy debilitado y que nosotros necesitamos tener frente a la República Dominicana autoridades legitimadas que puedan servir de interlocutores valederos para las relaciones bilaterales y transfronterizas. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener a nivel de la frontera haitiana-dominicana, del lado haitiano-dominicano, autoridades y presencia de un Estado que nos permitan a las autoridades dominicanas de este lado, pues, mantener relaciones fluidas y permanentes a nivel transfronterizo, con muchísimas cosas, por ejemplo, el comercio, la migración, la defensa del medio ambiente, la deforestación, el problema del agua potable, el problema de la producción agrícola, la educación, en fin, la salud. O sea, que hay una cotidianidad en la frontera que obliga a un tipo de relación fluida y permanente entre las comunidades que están a todo lo largo de los 2 lados de la frontera. Nosotros necesitamos tener frente a nosotros autoridades que estén presentes y reales, con los cuales poder negociar de manera permanente y poder intercomunicar de manera permanente. En Haití no hay autoridad municipal legitimada desde hace años porque no se ha hecho las elecciones municipales y regionales que establece la Constitución haitiana en los últimos 3 años o 4 años. O sea que en Haití ahora mismo la totalidad de los poderes municipales son poderes municipales designados por decreto, sin ninguna legitimidad, digamos, constitucional que valide eso. Pero también existe una ausencia de las estructuras de seguridad del Estado haitiano. Recuérdese que el gobierno haitiano tiene 15.000 policías para una población de 10 millones de habitantes. En el caso específico de Anzapitre, el municipio de Anzapitre, que es, digamos, la punta sudeste final de la República de Haití, que está colocado frente al municipio dominicano de Pedernales y en parte al distrito municipal que se llama José Francisco Peña Gómez, un distrito municipal ubicado en las montañas del Bauruco, frente a Tiot y Anzapitre, pues en Anzapitre solamente con 30.000 habitantes y 185 kilómetros cuadrados que tiene ese municipio, hay 8 policías.
8 policías. Ese municipio está físicamente, entonces no hay presencia de la Secretaría de Educación no tiene presencia, salvo las escuelas que hay que funcionan, la mayoría son privadas. Salud Pública hay 2 médicos, 3 enfermeras y 3 auxiliares. El municipio tiene 100 kilómetros ese municipio de Danzapita tiene 100 kilómetros de caminos vecinales intransitables. La única comunicación que hay terrestre por el interior de Haití es una carretera que va desde la planicie de Danzapitre a Tiot, que es un municipio construido, un poblado construido a 900 metros de altitud, y esa carretera de 45 kilómetros coge, cuando no llueve, 3 horas transitarla, porque es un camino de chivo. Entonces, de Tiot para ir a Fontparisien, pasando por, o sea, hay que atravesar la montaña de Bauruco. No son kilómetros, son horas, se cuentan horas. Está aislado geográficamente de Haití. ¿Y cuál es su valoración de la respuesta que ha dado el gobierno a partir de ese incidente y que muchos sectores han estado demandando como una presencia más firme, más activa? Pero en relaciones en política exterior, la firmeza es la comprensión de la realidad y asumirla con prudencia y contacto. El gobierno dominicano ha manifestado que tiene interés en mantener relaciones bilaterales y transfronterizas con el Estado haitiano enmarcada en la sensatez, en la prudencia y ponderando la realidad que tenemos enfrente. Nosotros actualmente tenemos un solo interlocutor en Haití, legitimado constitucionalmente y fuertemente criticado y cuestionado en su país, que es el presidente Martelly. Sí. El único que queda en el poder, si no se hacía esta solución de la prórroga, legitimado por el voto popular, mucho o poco, es el presidente Martelly. En consecuencia, nosotros tenemos que entender que la prioridad de los haitianos en este momento no son las relaciones dominico-haitianas o haitiana-dominicana. La prioridad en este momento es solucionar su problema de legitimidad y de gobernanza. Que si ellos no solucionan eso, entonces es la anarquía y el terror. ¿Qué va a pasar con el diálogo que comenzamos con Haití el pasado año, que implicó la presencia de comisiones importantes de ambos países y comenzar a buscar respuestas sobre estos problemas que usted señalaba son importantes para la República Dominicana y Haití? Mira, hay una mecánica ya establecida que se llama las comisiones bilaterales, que son los espacios definidos para la interlocución en el aspecto transfronterizo y en cierta medida binacional. Y esas 2 entidades tienen un alto contenido de técnico y de un criterio bien claro que es fundamental e indispensable mantener el diálogo y no la confrontación en un espacio insular como el nuestro, que requiere y reclama de un diálogo permanente y sobre todo de una dinámica en las relaciones bilaterales con otra visión que no es la visión de la dictadura. Nosotros tenemos que entender que hoy en día el mundo está cada vez más interconectado y que los conceptos del aislamiento o las posibilidades de desarrollarse o vivir solo es imposible en esta etapa. Y nosotros entendemos que el hecho simple y llanamente de que se produzca un proceso electoral que legitime autoridades en Haití, pues nos permitirá ya tener interlocutores. Y del otro lado, ya saben los importantes sectores privados y públicos haitianos como dominicanos, que es fundamental que se continúe un diálogo sobre una serie de temas que ya están bastante avanzados, temas de gestión aduanera, temas de seguridad, temas migratorios, temas de reforestación, temas de la gestión de la cuenca del Artibonito, que es un tema fundamental para ambos países, etc. Sobre el tema migratorio, una nueva crisis puede empujar a mucha gente a cruzar para acá. Sí. Ahora, el origen de la inmigración masiva de haitianas en la República Dominicana, el origen y además, ¿cuál es el fondo de esa inmigración? Porque usted nos ha estado explicando cómo es que los haitianos no saben hacer con su propio país. No saben qué hacer con el suyo. Y hay gente que le atribuye que tienen un plan para nosotros. Un plan maléfico. Ellos no terminan, todavía hoy están discutiendo para definir opciones que le permitan consolidar un proyecto nacional coherente
que rompa con la miseria y con la marginalidad. Hasta hoy estamos viendo eso. Mira, la migración haitiana a la República Dominicana es el producto de la División Internacional del Trabajo y de los desfases en los desarrollos nacionales de cada uno de los países. Comenzó de manera masiva, comenzó su presencia a finales del siglo XIX con la industrialización azucarera y después con la presencia, con la intervención norteamericana en ambos lados de la isla, pues se dinamizó ese proceso. Se consolida a todo lo largo del periodo trujillista y después del periodo trujillista. Fundamentalmente necesitaban mano de obra abundante, barata y dócil para la producción de los enclaves azucareros, que eran entonces propiedad de norteamericanos y después cayeron prácticamente todos, en el caso específico de la República Dominicana, en manos del Estado. Sí. Por ser Trujillo el propietario. Es decir, los trajeron. Los trajeron, entonces hubo el problema. Y después siguieron viniendo. No, y después hubo el problema también de que Trujillo manejaba Trujillo tenía en su dictadura, en su gobierno tiránico, una visión muy clara y precisa de lo que era, de lo que él quería que fueran las relaciones dominicanas con la República de Haití. Entonces él dejaba penetrar a la República Dominicana la cuota indispensable para mantener sus centrales azucareros y los de la Gulf and West y los de las empresas dominicanas privadas que tenían tres ingenios, pero era una cuota bien definida, bien limitada y controlada, que inclusive se garantizaba prácticamente el retorno a Haití de la mayoría de esos cortadores de caña al final de la zafra. Con la caída de la dictadura y, digamos, la bambocha democrática, pues se cayeron los controles que Trujillo mantenía sobre la frontera, que ustedes saben que eran unos controles, la frontera dominicana estaba realmente cerrada. La frontera dominicana se abría con una autorización especial que debía ser validado por la Cancillería Dominicana vehículo por vehículo. Y ustedes saben también que el tráfico comercial no existía porque la presencia sobre el territorio dominicano de un galón de Clerén implicaba la muerte del tipo que la traía en la época de Trujillo. Lo ahorcaban de manera terrible. Entonces, acuérdense también que pasó de migración con vocación de braceros a todo. Construir, producción arrocera, producción del café, mantenimiento de los cultivos de plátano, de todo. Bueno, porque antes lo traía Trujillo, después lo traía Balaguer, después lo traía el PRD. Sí. Y también durante mucho tiempo lo ha traído industria. Sí, todo el que lo necesitó para mantener una producción a buen precio. Ahora, la realidad es que hoy tenemos una excesiva inmigración haitiana en el país. ¿Qué hacer? Bueno, en ese sentido, a partir del plan de regularización de la frontera, el gobierno ha definido una política que ha sido aplicada con dificultad, pero se está aplicando. Fundamentalmente, hay dos aspectos a superar. El aspecto de la identidad del inmigrante indocumentado en la República Dominicana implica necesariamente que se involucre el Estado haitiano, un Estado frágil que no está en eso, de que nos suministre la identidad del haitiano que está aquí. Porque el gran drama que nosotros tenemos es que nosotros estamos de acuerdo a cumplir, digamos, con un proceso de responsabilidad ciudadana, de documentar los inmigrantes, documentar con documentos dominicanos a los inmigrantes haitianos que están indocumentados o ilegales en la República Dominicana. Pero cuando ha llegado el flujo, una gran parte de ellos no tiene documentación haitiana. No tiene pasaporte, no tiene acta de nacimiento. ¿Se puede atribuir a eso la escasa cantidad que ha completado el proceso? En gran medida se debe a eso. Inclusive, la Embajada de Haití, en los centros de captaciones que ellos tienen de documentación de sus ciudadanos para suministrarle el pasaporte, que es la pieza fundamental de la identificación de un ciudadano extranjero en otro país, pues no tiene las libretas para suministrarle a sus ciudadanos ese documento vital y fundamental para que se inicie Eso pone en riesgo entonces el plan de regularización. Eso va a dificultarlo, pero terriblemente, porque resulta y sucede que nosotros podemos cumplir con los compromisos de nosotros e involucrar una parte fundamental del presupuesto dominicano, mucho poquito, en ese hecho. Pero no hay la respuesta del Estado haitiano. Un Estado que no ha documentado debidamente su gente en su país. Exacto. Porque, oigan bien, la primera negación al derecho ciudadano es la identidad.
y la mayoría, o una mayoría notable y considerable de la sociedad haitiana está eso. Entonces, el gobierno dominicano en la actualidad, el presidente Medina, la Cancillería, el Ministerio de Interior de la República Dominicana en función de los espacios de migración y ese asunto, está haciendo su tarea, su trabajo para documentar debidamente a los inmigrantes. Pero hay el problema de la identidad de base. Porque ¿quién es usted, señor? Yo me llamo Antoine Pierre, pero déme una identidad haitiana que me permita generar una identidad migratoria dominicana. Sí. Quienes han sido más críticos de todo el tema migratorio, han asumido una posición a veces radical, han tenido durante años el control de la dirección de migración, pero hasta ahora se ve que no hay políticas migratorias. Más allá de estos esfuerzos relacionados con el plan de regularización y ahora con la frontera para enfrentar como tiene que ser enfrentado este problema. ¿Qué hacer además de estos dos aspectos que usted señala en términos de un control migratorio? El otro aspecto es el que se refirió don Uche hace unos minutos cuando hablaba de, o uno de ustedes cuando hablaba de la presencia del canciller y las autoridades militares, las altas autoridades dominicanas en la zona fronteriza, en un diálogo con el embajador y los cónsules dominicanos, los 5 consulados dominicanos, los 5 cónsules dominicanos habilitados en territorio haitiano. Es que no hay lógica de control migratorio solamente aplicando la ley de regularización de los de inmigrantes indocumentados en el territorio. También tiene que hacerse una política de control fronterizo que nos permita realmente controlar el flujo migratorio o el tránsito humano sobre la frontera dominico-haitiana. Y entonces hay que cumplir con los derechos de las personas, siempre y cuando nosotros estemos en capacidad de entregarles esos documentos a partir de que los haitianos suministren los documentos de base, pero también tenemos entonces que articular políticas fronterizas que controlen, limiten, reduzcan el flujo mucho o poco de ciudadanos haitianos que se trasladan huyéndole a la miseria y a la marginalidad que existe en su país hacia la República Dominicana, que es un territorio de esperanza. Y en el mercado laboral se puede hacer algo, porque tenemos que el sector privado, Estado, contrata mano de obra haitiana en esas condiciones. Yo pienso que una parte, la mano de obra que necesita o requeriría el sector privado para asegurar las producciones dominicanas, tanto en el sector agrícola como en la construcción, yo pienso que aquí está ya esa mano de obra, ese potencial. No, hay más que eso. Exacto, ese potencial está aquí. Lo que nosotros tenemos que hacer es pautar una política fronteriza clara, con controles claros, con controles que superen y diluyan todas las redes de liberalidades que se generan y se producen a lo largo de la frontera, que permiten la entrada de decenas, de cientos, de miles de haitianos. Y si no se logra articular una política fronteriza clara que nos permita controlar el ingreso del país, pues nosotros vamos a tener siempre el problema eterno, que te daremos una carta a ti y vendrán 50 como tú detrás. Ahora, realmente en los países organizados que tratan de controlar la inmigración de indocumentados, ponen el énfasis en el empleador, sí, porque el empleador está violando la ley. Desde luego, apliquen la ley. Y es más fácil ubicar y sancionar a un empleador que a miles y miles de gente que anda por ahí. Exacto. Pero aquí hicieron un barrio, se lo encargaron al ejército, y el ejército, el responsable de la soberanía, contrató a 700 y pico de haitianos que estaban del otro lado, indocumentados, que vinieron a construir la casa. O entraban y salían. Entonces hay algo que hay que asumir. Pero de todas maneras te voy a decir algo. El gobierno del presidente Medina hereda una realidad. Y heredar esa realidad implica asumir esa realidad y trabajar de manera tal de que permita superar, quizás no de manera inmediata todo el problema, pero sí poco a poco o como se pueda el problema. Ahora, desde luego, no se le puede acusar de irresponsabilidad o de mano floja, porque aquí no es un problema de concurso de resistencia, de quién es más violento o menos violento. Aquí es un problema que está planteado entre dos sociedades integradas por seres humanos en una comunidad internacional que se terminaron el periodo de las cañoneras y que nosotros tenemos que trabajar con racionalidad y prudencia
en función de esa situación que vivimos. Muchísimas gracias a Alberto Despradel, ex embajador de la República Dominicana en Haití, experto en el tema de relaciones dominico-haitianas. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más y les invitamos a que mañana nueva vez estén con nosotros en su programa El Día. Hasta mañana.